Bueno, buenas tardes. En esta primera charla el ponente es Javier Peinó, seleccionador gallego infantil masculino desde hace ya bastantes temporadas, entrenador de formación en Estudiantes de Lugo. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder trabajar este último año con él en la selección y para mí es un lujo poder presentarlo y poder dar inicio a esta charla con su ponencia. Y bueno, espero que os guste y espero que sea de vuestro agrado. Vale, muchas gracias. Hola. Bueno, veo que funciona bien el micro, que lo tuve apagado hasta ahora. Gracias, Sergio. Casi no digo nada más porque me has presentado muy bien y si no voy a bajar un poco. Bueno, ya lo dijo Sergio, llevo muchos años ya con la federación, trabajando como seleccionador, antes fui ayudante, delegado también. Y bueno, en el club empecé a entrenar con 17 años y llevo desde que acabé mi etapa junior dedicándome a la formación, con todas las edades, masculino, femenino, llegando hasta Liga EVA. Gracias a la Federación Gallega por contar conmigo para este tipo de eventos, al 6 de Nadal por la acogida. Y bueno, el título de la charla, Propuestas defensivas para una correcta evolución del jugador, lo que voy a tratar es de daros una serie de ideas sobre trabajos muy básicos que luego, a lo largo de todo el recorrido de formación de un jugador, puedan ayudarles a poder llegar a su máximo nivel defensivo. Cuando hablamos de buenos defensores, obviamente no todos tenemos a Tavares en el equipo con esa capacidad para cerrar el aro, pero sí que podemos generar ciertas cosas con otro tipo de perfiles físicos. Se me viene a la cabeza Ricky Rubio, Víctor Claver, que no son ningunos prodigios en lo físico, por así decirlo, aunque no están nada mal, que para mí todos tienen una característica principal y todo el mundo lo considera buenos defensores, que es su toma de decisiones defensiva. Cuando deciden hacer algo defensivamente, ¿de acuerdo? Generalmente se anticipan siempre al ataque y crean muchos problemas. Son jugadores muy listos tácticamente, que tienen una serie de gestos técnicos defensivos muy bien trabajados y que les hacen sacar muchas ventajas para sus equipos y son unas buenas armas usadas desde la defensa. Bien. Vamos a empezar la charla, para mí, hablando desde el principio, desde que sería la construcción defensiva, ¿vale? Cuando cogemos un equipo a principio de temporada, si os pregunto casi a cualquiera, estoy seguro de que todos queréis que vuestro equipo corra, que sea duro defensivamente, que juegue a un ritmo muy alto, que meta muchos puntos, etcétera, etcétera. Estoy seguro que la gran mayoría quiere ese tipo de equipos. Pues tenemos que tratar de generarlos y para mí desde la defensa. Queremos meter muchos puntos, queremos tener muchas posesiones, queremos hacer muchos tiros. Entonces, para eso necesitamos tener muchas posesiones. Y hay dos formas de conseguirlo: recuperando balones, forzando pérdidas y, para mí, donde empieza la defensa, que es en el trabajo del rebote ofensivo, que es por lo que vamos a empezar a trabajar. Tenemos que generar un hábito desde que los chicos son muy jóvenes, en que hay que trabajar el rebote ofensivo, hay que trabajar el balance defensivo, porque eso nos va a beneficiar en el ataque y en la defensa. La defensa estaremos más preparados para empezar a defender las opciones que planteemos y en el ataque podemos tener segundas opciones de tiro, sacar más posesiones, poder tener más tiempo el balón que el contrincante. Bien, vale chicos, necesito que os coloquéis 10 arriba. Hay dos que pueden descansar en este ejercicio si queréis. Bien, un balón solo. Bien, poneros por parejas, por favor. Vale. Atacáis por ahí, dos que defiendan, por favor. Dos que defiendan allí. Vale, prolongación de tiros libres, otros dos, una pareja uno enfrente del otro y una pareja enfrentada del otro en el tiro libre. Podéis salir fuera, el resto. Bien, el ejercicio seguro que lo habéis visto muchas veces. Vas con el 10. Ponte en este lado. Estáis fuera, ¿vale? Es un 2 contra 2 de balance, ¿de acuerdo? Al otro lado. Vale. Después de atacar defendemos, defensores os vais fuera, sois los que estáis fuera los que atacáis, ¿vale? Me interesa trabajar de una manera muy simple, muy pequeños pueden empezar a trabajar este tipo de cosas. Rebote, balance, rebote, balance. Entonces, si jugáis un tiro fuera de la zona, vuestro compañero hace balance, vuestro compañero va al rebote, el que tira hace balance. Si jugáis una bandeja, una finalización corta dentro de zona, vais al rebote
hacemos balance, ¿vale? Lo que tenéis que hacer después de recuperar balón es ponerla en uno de los dos compañeros. Contraataque lo más rápido que podáis. ¿Entendemos? ¿Me habéis escuchado por ahí? ¿Sí? Vamos a jugar. Vamos, jugamos rápido. Buscar un tiro, una finalización. Arriba, balance, rebote, corre atrás. Corre. Abriros. Quietos. Porque había 5. Alguien se metió de más. Defienden los que estaban allí, atacando. No había nadie aquí defendiendo. Vale, volvemos a empezar. Atacáis aquí 2. Defendéis aquí 2. Estáis fuera, vale, no hay defensa. Bajo. Rebote, balance. Bien. Corre. Bien. Balance. Vamos. Corre, corre, balance. Bien. Vale, quietos. Suficiente. Lo tienen bien, son cadetes, junior, senior, más o menos van al rebote, hacen balance. Vamos a empezar a trabajar cosas desde el rebote y el balance, ¿vale? Entonces, el que vaya a rebote ofensivo, quiero que siempre esté molestando el primer pase. Él está defendiendo, coge el balón, el rebote defensivo. Yo fui al rebote, pero él me cerró bien. No quiero que le dejéis la salida fácil al balón, ponérselo difícil, apretarlo. Ya que estáis ahí, apretarlo. Balance defensivo. Una vez que suelte el primer pase, tenéis que trabajar para parar el balón lo más lejos posible. Al final soltamos pase a la banda, yo hice balance. Pon el balón allí, por favor. Estás mirando para este lado. Hice balance, lo veo de cara. Sal, para este lado. Salimos a parar balón e intentamos frenarlo lo más lejos posible de nuestra canasta. Una vez que suelte pase, corremos atrás. ¿Lo tenemos? Pero molestar, vamos. Estás arriba, rebote, balance. ¿Qué molesta? Está solo. Sacó el pase muy fácil. Pase muy fácil, contraataque muy fácil. Molesta, bien, 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 bien. Para balón, bien, muy bien. Ponla fuera, ponla fuera. Sí, ¿quién para balón? Hay que pararlo. Molesto. Balón. Molesta, molesta, molesta. Hola. Fue canasta, ¿no? Pues saca. ¿Molestaste el primer pase? Mete canasta otra vez. Venga, corre. Stop. Stop. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? Molesta el primer pase. ¿Vale? Y se lo puedes poner más difícil, el saque. Mete canasta otra vez. Vamos. Bien. Para balón, corre atrás. Si no paramos balón, el pase es muy fácil. Bien. Para balón. Uy, atrás. Ya estás molestando. Vale, venimos. Venimos, chicos. Rápido todos aquí. Bien. Estamos tratando de que el jugador que vaya al rebote no descanse después. Haga una acción más. Haga un esfuerzo más para el equipo. Si es canasta, estoy cerca del aro, ya molesto al sacador. Si no cogemos rebote, si lo coge la defensa, no le dejo una salida fácil al balón. Y el jugador que hizo el primer balance, balance corto, cuando haya más jugadores ya lo veremos, queremos que vaya a por el balón lo antes posible. No os quedéis esperando en mitad de camino. En cuanto veis balón solo, hay que ir a pararlo, ¿vale? Ya sé que ahora es un 2x2, el pase a la espalda es muy fácil, pero me interesa ese. En la primera que jugasteis, robasteis el balón. Que el balón no juegue fácil, ¿de acuerdo? Vamos a seguir 2 minutos más. ¿Estamos? Colocaros. Bien. Había que hacer balance, 8. Molesto, molesto, molesto. Bien. Bien, para balón. Vamos, bien. Ya estás molestando. Molesta, molesta.
Muy fácil ese saque. Arriba. Balance, rebote. Balance. Bien, el ofensivo. Sigue, sigue. Arriba. Balance, rebote. Bien, molesto. Para balón. Vale. Quietos. ¿Venimos todos? Bien. Mucho mejor ahora. Vamos a intentar ahora hablar. Bien. El que va al rebote, cuando hay opción de saque, saca por favor, o rebote defensivo. Yo estoy yendo al rebote, voy sobre balón, lo hablo. Balón. El que está atrás haciendo balance, está en balance, no está con ninguna persona. Cantarlo, que vuestro compañero sepa que estáis atrás, para que él pueda apretar con confianza. En el momento en que toméis la decisión de salir a parar balón, hablarlo, balón, para que mi compañero que estaba allí apretando, corra atrás. ¿Lo tenemos? No tenemos balance, lo estamos abandonando para el balón, hay que correr atrás. ¿Sí? Un minutito, vamos ya, colgaos. Bien, hablamos. ¿Dónde estamos? Nadie molestó el primer pase. Hablamos. ¿Quién va balón? Bien, balance. Para balón. Ya te quedas a molestar. Bien. Hablamos. Bien. Ya estás, ya estás, ya estás. Habla. Para balón. Corre atrás. Para balón. Llega muy fácil. Cinco, 4, 3, 2. Hay que tirar. Vale, rebote, balance. Molesta, bien. Balón, corre atrás. Vale. Bien. Podéis darles un aplauso que llevan corriendo un poquito. Vale, venimos por aquí. Esta es la primera idea de propuesta defensiva que quiero daros. Si lo veis, la cantidad de contraataques y canastas fáciles que hay son una barbaridad. Y diréis, pues para estar defendiendo no parece muy buena idea. Pero solo son 2 jugadores, quedan otros 3 para defender. Lo que queremos es generar una actividad de mentalidad de ir a toda pista, mentalidad de ir a todos los balones, para forzar el mayor ritmo posible del juego. A lo mejor el ataque no quería correr, pero estaba forzado a correr por lo que hacíamos nosotros. Y ahora cuando iremos metiendo jugadores, obviamente no va a haber un pase de canasta tan fácil, porque nos queda un balance largo, nos quedan líneas de pase que taparemos, etcétera, etcétera. Pero es lo primero. Hábito de rebote ofensivo, hábito de balance, hábito de comunicación y empezar a trabajar desde ahí. ¿Vale? Podéis poneros 6 de azul y 6 de rojo y colocaros de 3 en 3. Vale. Mientras hablo con ellos. Ahora, una vez que tenemos esto conseguido, para mí empezaría a montar lo siguiente. Necesitamos trabajar unos conceptos para ir a toda pista que tienen que intentar asumir todos, sean grandes, pequeños, vayan a toda pista mejor, sean mejores defensores uno contra uno, sean peores, ¿vale? Que son el nivel de balón, que lo vamos a ver ahora, y el lado contrario, aunque sea a toda pista. Si vamos a media pista, todo el mundo tiene claro el lado contrario, la línea de aros, más o menos todo el mundo se coloca bien a partir de determinada edad. En cambio, yo me canso de ver partidos donde la defensa a toda pista, el balón está allí, mi jugador está allí, yo estoy pegado al mío allí. No hay conciencia del lado contrario a toda pista. Tenemos que trabajarla desde muy pequeños, igual que a media, pero a toda pista. ¿Vale? Entonces, 3 rojos, por favor, que saquen de fondo allí para ir hacia allí, y 3 azules que los defiendan. Los otros 6, coger un balón que vais después. Bien. Rojos, vais a jugar como si fuera rugby, ¿vale? Tenéis que llegar al otro lado, pero nunca podéis pasar hacia adelante salvo en el saco inicial, ¿vale? Entres el balón en juego, pongo un pase ahora cualquiera. Bien. Y ahora el pase no puede ir hacia adelante, siempre tiene que ir hacia atrás o tienes que avanzar en bote, ¿vale? Vamos a limitar un poco el ataque para ayudar la defensa, ¿sí? Me interesa trabajar, defensa, azules. Bien. 1 para 1 de balón me meteré después. Dale bola, por favor. Donde recibas. Bien.
No vamos a hablar ahora del 1 contra 1 del balón, distancia, que no te rebase fácil, como tú estés cómodo de momento, ¿vale? No quiero a nadie, ningún defensor, por detrás de la línea de balón, ¿vale? Línea de balón, lo que marca el balón. Si estás por delante, estamos mal colocados. Entonces, en cuanto el balón entre, corremos a la línea de balón enfrente de tu jugador. Corre, corre. ¿Dónde está el balón? Vamos. A poder ser, corre un poco más rápido la próxima vez. Vale, culpa mía. Bien. Baja más, fuera. Bueno, tú jugarás donde quieras. Lado contrario, lo mismo que si fuera a media pista. Pero, teniendo en cuenta que estamos a toda pista, lo vamos a hacer balanceando. Siempre un poco diagonal hacia atrás hasta la línea de aros. Soy lado contrario. Si estuviera debajo del aro, si fuéramos la esquina, estaríamos debajo del aro. Pues aquí tengo que ver todo el campo, todos los jugadores que tengo por delante. Y pendiente de mi jugador, ¿vale? Si el balón va para atrás, cogemos balón, distancia que queremos, volvemos a recuperar, cámbiala de lado. Bien, nivel de balón, enfrente de tu jugador, línea de aros, ¿vale? Vosotros tenéis que llegar al otro lado. No me hace falta ni que juguéis para canasta. Simplemente tenéis que llegar al fondo del otro lado. Y vosotros estáis trabajando esto. ¿Sí? ¿Jugamos ya? Nivel de balón, lado contrario. Bien. Para. Para. Te pedí un 2 contra 1. Te pedí un 2 contra 1. Te pedí un 2 contra 1. No, pues no lo hagas. No me adelantes cosas de la charla. Venga, vamos, vuelve para atrás. Vale, otro 6, vamos rap. Quedaos allí, que volvéis por aquí. Nivel de balón, lado contrario. No nos rebasan, nivel de balón, lado contrario. Todos con él. No se puede pasar hacia adelante. Hay que volver atrás. Bien, eso es. Retrasarlo lo máximo que podáis. Bien. ¿Vale? Ya 6 saliendo, vamos. ¿Dónde está el balón? Para otra vez, volver a empezar. Nivel de balón. Vamos, desde el principio. Correr al nivel de balón. No deis por hecho que vais a llegar. ¡Corre! ¡Corre! Bien. Bien. Nivel de balón, lado contrario. Bien. Vale. Buen trabajo ahora. Otro 6, vamos. Bien. Vale. Ahora vamos a cambiar un poquito el objetivo. Vamos a hacer el ataque gana si llega al otro lado en 7 botes o menos. ¿Vale? Defensa gana si consigue que gasten más botes antes de llegar. Mismas normas. ¿Vale? ¿Sí? Vamos ya, juego. Uno. Bien, buen trabajo. Nivel de balón, nivel 2, 3. Ya van 7. Otros, vamos. Nivel de balón, lado contrario. Bien. No pasamos hacia adelante. Vale. Otros no llegan, ¿eh? 8 botes, venga, si os hace falta, ataque. Primeros que llegan, otros. Bien. 1. No valen pases hacia adelante. Eso es trampa. Vale, quietos. Obviamente el ataque está condicionado, no puede haber pases hacia adelante. Me interesan los trabajos de la defensa. ¿Vale? Para el ataque ya trabajaremos otra cosa, otro entreno o otro tipo de propuestas. ¿Vale? Muy difícil para el ataque llegar si estas cosas están bien trabajadas. No les estoy pidiendo 2 contra 1, no les estoy pidiendo que vayan a robar el balón. Simplemente les estoy pidiendo que aguanten posiciones y que estén bien colocados. Desde estar bien colocados, nivel de balón, lado contrario, buena distancia de 1 contra 1, que trabajaríamos mucho tiempo seguro. A partir de ahí podríamos empezar a construir otro tipo de cosas, ¿vale? Y otro tipo de propuestas que vamos a ir viendo ahora. Pero esto es lo básico, con lo de antes, rebote ofensivo, ya estaría molestando el saque como estábamos aquí en el inicio.
nivel de balón, lado contrario, balance defensivo, los que estén atrás, etcétera, etcétera. Y empezamos a construir nuestras ideas defensivas. Bien, ahora os ponéis por parejas, un balón por pareja, rápido. Bien, desde esta disposición vamos a hacer un trabajo, que seguro que hacéis todos, ¿de acuerdo?, donde les ayudemos a ellos a tomar un poco la iniciativa en defensa, ¿vale? Vas a trabajar orientación defensiva del 1 contra 1. A toda pista a mí me gusta orientar. No me meto hacia banda, hacia centro, diferentes opciones, las vamos a ver las dos. Son ideas que os voy a dar, a alguno le gustará más una, a alguno le gustará más otra, pero sí que creo que los jugadores a partir de una pronta edad tienen que aprender a orientar el balón hacia donde ellos quieran, a intentar llevar el balón a un sitio donde ellos quieren que vaya, no a jugar a merced del ataque, ¿vale? Entonces, muy fácil, por parejas, os ponéis en aquella banda, separados todos para que os vean bien. Bien. Orientación defensiva, vale. Coge balón, ¿cómo te llamas? Martín, defensor. ¿Cómo te llamas? Dani. Bien. Tu trabajo es orientarlo hacia aquel lado. Todo lo que te gane hacia aquel lado te da igual, pero hacia este lado que te gane lo mínimo. Entonces tu trabajo, un brazo de distancia, más o menos, aquí, y que él juegue para allí, hacia la otra banda. Nos separamos y jugamos todos lo mismo. Si nos ganan hacia allí, nos da igual, pero para aquí, que no nos ganen 1 metro. ¿De acuerdo? Cuando queráis ir jugando escalonados y trabajamos para orientar. Va, ya juego. Ir empezando. Empieza, Martín. Bien, que no te gane, que no vuelva atrás. Bien. Ahí. Bien. Vale. Quietos. Venir los dos otra vez. Quietos el resto. Yo me fijé en ellos dos. Por ahí vi que había gente que iba a robar y ya la primera le estaban rompiendo el lado que no podían. Tenía el foco en ellos dos, lo explico con ellos dos. Bien, el trabajo no es robar el balón, no es que llegue más tarde, no es ralentizar, nada. Es simplemente proteger un espacio que tú quieres. Si va para allí, te da igual. Si va para aquí, no. ¿Vale? Para todos. Entonces vamos a intentar trabajar que no nos gane nada para aquí. Y si podemos llevarlo lo más lejos que podamos, mejor. ¿De acuerdo? Solo ellos dos, por favor. ¿Vale? Va, juego. Que acabe lo más lejos de este fondo que pueda. Bien, buen trabajo. Bien, buen trabajo. Vale. Buen trabajo de orientación. Siguiente pareja, vamos. Que no te gane, que no te gane. Está en el mismo sitio. Está ganándote espacio. Bueno. Protegimos bien el espacio, pero no lo conseguimos llevar hacia allí. Otro. No vayas a robar, llévalo. Bien. No la regales tampoco. Otra pareja, vamos. Bien. Te está ganando este lado. Eso es cuando fallamos. Tenemos que llevarlo para allí, no para aquí. Otra pareja. Bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Si nos intentan romper, obviamente podemos atacar el balón para robar. Vamos. Bueno, protegemos el espacio. Vale, podéis acercaros, chicos. Trabajo de 1 por 1, básico, orientar, no hay ni una canasta ni nada, intentamos llevarlos al lado que queremos, ¿vale? Montar el ejercicio de antes, de 3 por 3, desde salida de fondo, vamos rápido. Añadimos una cosa más. 3 azules atacando, 3 rojos defendiendo, rápido. Vale. Ahora, los unos para unos, vamos a meterles una exigencia más con balón. Balón entra, donde queráis. Ahora vamos a orientar, vamos a empezar orientando hacia una banda, que es un poco más natural. No quieres que te ganen especial al centro, ven mucho campo, entonces por la banda no te preocupa que avance, ¿vale? Pero que no te ganen el espacio al centro. Déjale abierta la calle de la banda un poco, pero estate cerca de él. Nivel de balón, lado contrario. Nivel de balón, lado contrario, ¿vale? Bien, empezamos a trabajar esto. Misma idea, no podemos pasar hacia atrás. Obviamente ahora le está orientando, le puede coger ese espacio fácil. Defensa, tenemos que hacer algo más. Si no, en línea recta, 7 botes hasta el fondo, 8 botes van a llegar, ¿vale? Entonces, primer jugador desde el lado contrario va a tomar decisión. Si tú ves que él se le va a escapar, puedes elegir el 2 contra 1, ¿vale? Pero le avisas, 2, comunicamos lo que vamos a hacer. Lo que yo haga tiene repercusión en lo que va a jugar él. Si él te escucha 2, tu trabajo cambia. Pasa a ser ponerte delante, porque tú vas a venirle lado a por el 2 contra 1, ¿sí? Y tú estás entre 2.
Después vas a tener que parar balón, lo que hicimos en el primer ejercicio. Donde salga el balón tendrás que ir. Luego deshacemos el 2x1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos ya, sacamos. No van a centro. Ponen una banda. Otro 6. Intentamos que el balón no vaya a centro. Nivel de balón. El centro. Sacar otra vez los. Bien, vamos a poner objetivo de canasta. Ya no hay que llegar en 7 botes, hay que ir al aro a meter canasta. ¿Vale? Ya se pueden dar pases adelante y todo. El ataque sin limitaciones. ¿Sí? Vamos. Bien, llévalo una banda. Bien, quietos. ¿Por qué te quedas? Dime. Sí, ya dije que sí. Venga, va, otra vez, vamos. Ya se puede pasar hacia adelante. Nivel de balón, lado contrario. ¿No habláis? Vale. ¿Qué ibas a hacer? ¿Un 2 contra 1? Si no, se le sigue escapando, si no le dices nada. ¿Va? 6. Nivel de balón. No va a centro. Llévalo a una banda. Bien. Vale, quietos. Y ahora aquí de repente el lado contrario lo tenemos muy lejos. Lo arrastramos desde toda la pista. Primer pase, lo hicimos antes, se colocan bien. Paran balón, van al nivel de balón y bajan el lado contrario. Cambian el balón de lado y ya no son capaces de tirar la siguiente diagonal atrás, de volver al nivel de balón. ¿Vale? Es lo que estamos intentando hacer. Defensa. Si no veis claro ir al 2 contra 1, no vayáis. Pero siempre nivel de balón, siempre el lado contrario bien colocado. ¿De acuerdo? Otra vez, vamos, 6. Nivel de balón, lado contrario. No estás nivel de balón. Nivel de balón. No hay nivel de balón, no hay lado contrario, canasta. Vamos, otros. Nivel de balón. Bien. Bien, los 2. Buen trabajo ahora. Otros 6. Nivel balón, lado contrario. Bien. No vayas a robar. Vale. Otros. Lado contrario. Sí. Vale. Bien. Nos falta comunicación muchas veces, ¿vale? Si ponen este pase atrás, ¿vale? Y estamos defendiendo este 1 contra 1, no quiero que vayáis a robar. Quiero que trabajéis para orientarlo. Me da igual el lado. Si la cojo aquí, lo podéis llevar a ese lado, lo podéis llevar hacia el lado. El ejercicio de allí, de orientar. ¿Vale? Llevarlo a un lado. O forzar un pase que lo pongan en la banda para que yo vaya al nivel de balón. ¿Sí? Si decidís salir a por el balón, gritarlo. Balón o 2 contra 1, lo que toque. Pero tomaron la decisión. Creo que fuiste tú antes, te quedaste esperando de cara al balón. Con lo cual el jugador llegó. ¿Sí? Si vais a por el balón, ir a por el balón. Vamos, 6 ya. Nivel de balón, lado contrario. Bien. El centro. Vale, fuera. Otros ya, vamos. No nos rompen el centro a la primera. No va a centro, no va a centro. Llévalo a un lado, bien. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde? Bueno. Vamos, otros. Si vas a por el balón, cántalo. Llévalo a un lado, bien. Delante. Bien. Vale, sigue.
Stop. Quietos. ¡Ey! Quietos. Aquí. Coge balón. Ponte aquí, ¿dónde estabas antes? Lado contrario. Lado contrario. Lado contrario. ¿Vale? Estamos trabajando a toda pista, pero nos vale para la media. Estábamos muy lejos, esa penetración no hubiésemos llegado a ayudar. Aquí ya no hablaríamos tanto de nivel de balón y empezaríamos a hablar de líneas de pase. Pero es otro trabajo que me interesa para más adelante. ¿Sí? Pero el lado contrario sí que lo mantenemos. No podemos quedarnos pegados en ese lado. Participamos en la defensa del balón todos los jugadores. ¿Sí? Otros 6 ya, vamos. Nivel de balón, lado contrario. ¡Quietos! Me escucho mal. Vale. Eras el último, habían roto defensa. ¿Qué tienes que hacer? Parar el balón. ¿No? ¿Quién venía con el balón por allí corriendo? No tanto. Corre. Él allí más o menos en medio campo rompió. Quédate fuera. Tú eres el defensor, tú lo vistes. Decides que tienes que pararlo, pero jugamos esto. Muchísimo tiempo para que piense qué decisión va a tomar. Recórtale el tiempo. Tú ya lo ves claro. Balón, vete lo más lejos que puedas. Confía en que tus compañeros van a llegar. ¿De acuerdo? Pero salir a parar balón. No esperéis a que el balón llegue a vosotros. Salir vosotros a pararlo. ¿Sí? Vamos, ya otros 6. Nivel de balón, lado contrario. No va centro. Bien. Adelante. Bueno, vamos otros. Llévalo a un lado, llévalo a un lado. ¿Dónde está el tuyo? De cara no. Bien, vale. Saltaste a un 2 contra 1, tomaste una decisión, ¿vale? Pero yo te pedí que si ibas al 2 contra 1 que fueses desde el lado contrario. ¿Sí? No vayas desde el lado fuerte. Vale. Bien, vamos a intentar arriesgar un poquito más en las situaciones de 2 contra 1, ¿vale? Que es lo que me interesa trabajar ahora. Cada vez que tengáis el balón en una banda y alguien lo bote, si estáis lado contrario o estáis línea de aros, podéis tomar esa decisión. Ir al 2 contra 1, pero hablarlo. 2, lo hiciste muy bien en eso, estás avisando. Para que vuestro compañero se ponga adelante e intentamos parar el balón en un 2 contra 1. Y tenemos un 1 contra 2. El otro defensor sale a parar balón. Enseguida que el balón salga del 2 contra 1, nivel de balón rápido. ¿Sí? ¿Tenemos? Vamos ya. Arriesgar, hay que saltar al 2. No va centro, no va centro. Llévalo a un lado. No, quieto. Quieto. De cara no. Quiero que vayas desde el lado contrario. De cara no. Te está viendo. Ah, mira, viene un 2 contra 1. Toma, que está solo. ¿Sí? ¿Va? Otro 6. ¿Dónde está el balón? Lado contrario. Vete al 2. 3, vete al 2. ¿Dónde está el balón? Bien. Rota. Nivel de balón. Vale, quietos. Buen trabajo de 2 contra 1. Sale el balón. Bien salido a parar el balón. Tardamos como 5 segundos en girarnos y correr al aro. Vamos a un 2 contra 1, chicos. Estamos dejando a alguien solo, siempre. Van a buscar esa ventaja, seguro, el otro equipo. Correr a proteger espacio. Correr al nivel de balón. Mirar lo que hacemos. ¿Sí? Otra vez, vamos. Nivel de balón 8. El centro no. Otra vez, fuera. Volver a empezar. 14. Quiero que lo lleves a una banda, no que vaya por el centro. ¿Vale? 8. 8. Rápido al nivel de balón. Si a él le cuesta aguantarle ese centro y tú estás rápido en el nivel de balón, igual se lo piensa más a la hora de atacar por aquí porque estás tú. ¿Vale? Si sigues por aquí, él va a tener el espacio para romper. Vale, échale una mano. Llévalo a la banda. Vamos, ya. Nivel de balón. Bien, enséñalo. Llévalo a una banda. Si cambia de dirección difícil. ¿Dónde está el balón? Lado contrario.
Bien, aguanta ese balón. Vale, stop. Bien, 25. ¿Qué estuvimos haciendo al principio de todo? Primer ejercicio. ¿Qué os pedí? Rebote. Un tiro desde aquí, estás en una esquina, vete al rebote, haz balance. ¿De acuerdo? No nos vale de nada hacer un ejercicio donde trabajemos el rebote si luego en el resto del entrenamiento no les exigimos rebote y balance. Queremos un hábito para ir arriba, no nos llega un ejercicio a la semana, no nos llega un ejercicio cada entreno. Tenemos que exigirlo todo el tiempo. Si queremos que sea un hábito, tiene que aparecer todas las veces. Entonces, queremos ir al rebote, queremos ser verticales, vamos al rebote. Hacemos un tiro, ¿qué tenemos que hacer? Balance, aunque no haya continuación para allí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a exigirlo. ¿Lo tenemos? ¿Rebote, balance? ¿Sí? Vamos ya, juego. ¿Dónde está el balón? Llévalo a un lado. Fíjate. Lado contrario. Cierra la puerta, por favor. Vale, stop. O balance, lo que quieras, pero haz algo. ¿Sí? No te estoy marcando cuándo ir al rebote y cuándo ir al balance, solo que hagas algo. ¿Vale? ¿Vamos ya? Bien. Buen trabajo. Volver a empezar otra vez los 6. Nivel de balón, llevamos a una banda, que no nos rompa el centro, vamos. Nivel de balón rápido. Bien. Bótalo, corre atrás. Stop. Martín, ¿no? ¿Cómo era? Iván. Para balón. ¿Estabas? Coge balón allí, por favor. 8. Estaría al 2 contra 1. El balón es algo fácil. ¿Lo ves? Dudas. Medio de 2 personas. ¿A quién estás defendiendo? A ninguno. Entonces, si no lo ves claro de salir a balón, quédate con él. Aquí él puede botar, puede pasar, puede hacer lo que quiera. Si lo ves claro, intenta ponerlo difícil ese pase. ¿Sí? Pero no te quedes a mitad de camino. Ni a uno ni a otro. ¿Sí? Otra vez, vamos. Bien. Vale, buen trabajo. Otros 6, vamos. Muy bien. Nivel de balón. ¿Dónde está? Vamos. Arriba. O balance, si quieres, me da igual. Bien. Vale. Estamos intentando saltar al 2 contra 1, llevando nosotros la iniciativa, llevando hacia banda. Les está costando un poco, les están rompiendo el medio, están poniendo el balón atrás y os cambian de dirección los pies muchísimas veces. Cuando el balón viene atrás, estamos aquí para intentar llevar allí, para hacer un cambio de mano, estamos reculando y van para el otro lado. Os dije que no me importa que vayan mucho para allí. Vale, entonces coges el balón de pase de vuelta, yo vengo aquí a defender, elijo que lo quiero llevar a ese lado. Bueno, pues no me preocupa todo lo que vaya para allí. Juega. Bien, perfecto, voy bien, voy ganando, lo estoy llevando a donde yo quiero. Si yo me meto delante para intentar robar y me hace un cambio de mano y me está cambiando la dirección, me está ganando él. ¿Sí? Bien. Ponemos para sacar, rápido. Vamos a meter otra opción más, ¿vale? Mete balón en juego, por favor. Bien. Orientas a banda. Bien, nivel de balón, lado contrario. Perfecto. Si nos rompe en centro, defensor cercano, tú estás intentando hacer este trabajo, pero te rompe, te va al centro, puedes salir a balón. Pero es un cambio, no es un 2 contra 1. ¿Vale? Tú me vas a coger, cambio, corre atrás. No. Tú estás fuera de la jugada, ¿no? Te rompí, él te ayuda, cambia, entonces corre atrás. Corre. Y tú ya estarías saliendo al siguiente jugador. Si yo la pongo aquí, sales tú estarías con el siguiente. Cambia, vete para afuera y recupera otro. Si nos rompe en centro, ¿de acuerdo? En el centro saltamos, cambiamos. En la banda intentamos el 2 contra 1. ¿Lo tenemos?
¿Cambio o 2 contra 1? Vale. Nivel de balón. Elige. Vale, otros. Vale. El que reciba, que intente jugar en bote. Intentarlo llevar a un lado o que os rompa el medio. Pero quiero ver o un cambio o un 2 contra 1. ¿De acuerdo? Vamos ya. No estás nivel de balón, es imposible ir al 2. Quietos. El rebote y el balance. ¿Ibas a coger el rebote? ¿Ibas a hacer un balance defensivo? ¿No? Vale. Bien, jugamos para un 2 contra 1 o para un cambio en el medio. ¿Vale? Forzarlo. Si veis que está orientando bien hacia banda, tiraros al 2 contra 1. Confiar en vuestro compañero. Avisarlo, 2, para que se ponga adelante. Forzar esa situación. Si estáis bien colocados a nivel de balón y ya rompe centro, cambio. Entonces, en cuanto escuchéis cambio, yo me cojo balón, tú corres atrás. Pero quiero ver una de esas dos. ¿Estamos? Venga, va, ya. Nivel de balón. Llévalo a una banda. Vale, otro 6, vamos. Nivel de balón. Bien. Sigue. ¡Para balón! Vale, bien. Os decía lo del rebote y lo del balance porque ahora vamos a jugar ida y vuelta, ¿vale? Entonces, si tardamos mucho en molestar el primer pase, yo qué sé, trabajar el rebote, este pase lo van a dar muy cómodos, o el pase de rebote defensivo, y nos van a generar el contraataque cuanto antes. Entonces, mismas reglas de antes, tiro exterior, mis compañeros van al rebote, yo hago balance, luego uno dice balón, el otro ya ajusta, ¿sí? O hay una bandeja, ya estoy yo al rebote, mis compañeros están en balance y ajustan, ¿sí? Pero necesitamos verlo, es ida y vuelta, ¿de acuerdo? Lo mismo, forzar a una situación de 2 contra 1 o de cambio, vamos. Llévalo, nivel de balón, para. Nivel de balón, rápido. ¿Y dónde está el balón? Cógelo allí, cógelo allí. Dale. ¿A dónde tienes que correr? No. Primero, de espaldas corres menos que alguien que va hacia adelante. Otra vez. ¿Está en qué lado? ¿Lado fuerte o lado débil? Pues corre. Bien. ¿Sí? Esos 2 metros es que rompa por el medio y no llegues. ¿Sí? Está al lado débil, déjalo en el lado débil. Y ahora forzamos. Si lo orienta a una banda y lo ves, bota hacia un lado. Ya, no te lo pienses, al 2 contra 1, no. 2, se pone delante y tú vas. Si ves que no, aguanta el bote, ataca centro. Cambio. Forzar una de estas dos. ¿Sí? Es tu decisión y lo que haga él defendiendo balón. ¿Sí? Pero algo. Forzar algo en el ataque. Vamos. Bien, llévalo a un lado. Delante, nivel de balón. Bien. Hay vuelta, ¿eh? ¿Quién molesta? ¿Quién molesta? Arriba. Tira, hombre. Vale, otro 6. No os alarguéis mucho en el estático, me interesa menos. En cuanto tengáis una opción de tiro, tirarla. Me interesa lo de toda pista. ¿Sí? Vamos. Nivel de balón, elige. Llévalo a un lado. Cambia. Si no le hablas, se queda ahí. ¡Hablar! Dale. Buscar un tiro, buscar un tiro. Rebote, balance. Balance, balance, rebote. Molesto. Bien. ¿Quién va a balón? ¿Quién va a balón? Bien, buen trabajo, sigo. Vale, pues rápido. Arriba. Ay, hombre, tírala. Rebote, rebote, rebote. Bien. Vale. Quietos.
Estamos trabajando para que después de nuestro ataque podamos ser capaces de defender otra vez un 2 contra 1 o un cambio, ¿vale? Bastante bien la actividad de ese equipo allí, pero al final no salimos a parar balón y nos quedamos lejos, ¿de acuerdo? Estoy trabajando rebote-balance para trabajar y poder buscar un 2 contra 1, haya canasta o no haya canasta, o poder buscar un cambio defensivo que fuerce un error, ¿de acuerdo? Vamos allá, rápido. Vuelve a empezar, Venga, vamos. No dejéis a uno solo para empezar, que es mala señal. Nivel de balón. Rótalo, corre atrás. Para balón. Páralo. Bien. Seguimos jugando. Buscar un tiro rápido. Arriba. Rebote, balance. ¿Quién molesta eso? Bien. Vale. Tiraste, ¿no? Tiraste. ¿Sí? ¿Sí o no? Balance. No puede ser que con un pase largo nos lleguen a una bandeja. ¿Sí? Vamos. Nivel de balón. Para. Toma una decisión. Toma la decisión. O lo cambias o sigues con él, pero no te quedes en el medio de los dos. ¿Sí? Te estoy intentando pedir que cambies más veces. Vuelve a coger medio. Bien. Pon el balón, por favor. Corre a nivel de balón. Bien. No les obligo a un cambio a un equipo mío. Vale, ahora estamos forzándolo para que lo veamos y trabajarlo. ¿Vale? Pero si él viene hacia aquí, lo que no puede ser es el medio del camino. O estás para defenderlo a él o te vas a por él. Si no, él elige. Y no quiero que el ataque elija. Quiero que elijas tú lo que pase. ¿Sí? Vamos. Otra vez, vamos. Bien. Balón. No lo esperes. Rebote, balance. Molesta. Para. Sacó fácil al final. Para. Molesta eso. ¿Cuántas veces jugáis contra equipos? Estoy seguro que os meten un tiro y el tío que se va a sacar se va así, tranquilamente, tarda una hora y luego pues, apretar ese pase. Se recupera mucho más de los que pensáis. ¿De acuerdo? Saca. Molesta. Bien. Nivel de balón ahora, corre. Basas, háblalo. Bien, buen trabajo, bien corrido. Arriba, rebote. Bien. 15 de balance. Vamos ya, otra vez, 6. Nivel de balón. Elige, para. No esperes a por el balón. Otra vez, ¿quién cogió bola ahí? Coge. Ese espacio de que esperas a por él porque sabes que va a venir aquí es donde él puede romper por aquí o puede buscar el pase. Entonces, tú estás a nivel de balón, tu jugador está aquí, él empieza a romper, cámbialo. Tapas una línea y ya estás corriendo con él para atrás. 2, sale a parar balón. ¿Sí? Vamos. Y al contrario, cámbialo. Balón. Para. Está el balón allí solo. ¿Sí? Hay que pararlo, no queremos que llegue lo antes posible. Bola allí, seguimos desde ahí, bajo. Lo contrario. Arriba. Rebote. ¿Quién para balón? Bien, buen trabajo. Vale. Bien, una más, chicos. Última. Lado contrario, elige, cámbialo. Para balón, quietos. Quietos. No me escucha. Volver. Es imposible salir a balón 2 veces seguidas. No llegamos. Pongo balón ahí, creo que fue. No sé, creo que eras tú, que estaba aquí en el medio. Cambio. Bien. Es imposible salir aquí al balón y salir aquí al balón.
Entonces hay que parar el balón. Tienes que estar al lado contrario, bien colocado, ya lo ves de cara, sales a parar el balón, ya estás corriendo en esa dirección para defender al otro jugador. ¿Sí? Va. Bien, bien. Llévalo a un lado. Llega al nivel de balón. Molestamos, juego, bien. Buen trabajo ahora, muy bien. Nivel de balón, sigue. Lado contrario. Nivel de balón. Sigo. Nivel de balón, lado contrario. Vale. Buen trabajo, chicos. Aplauso, por favor. Ver un traguito de agua ahora. ¿Vale? Ver un trago. Bien. Ahora estábamos trabajándolo las dos cosas mezcladas. Orientación hacia banda, poder saltar a un 2 contra 1, si me rompe en centro un cambio. Podemos elegir cualquiera de las dos. A lo mejor yo empiezo orientando a banda, pero decido que cambiando mi orientación, en vez de buscar una situación de 2 contra 1, vamos a trabajar saltar y cambiar. Pero ahora lo estábamos trabajando todo porque si no por el tiempo no me da tiempo a explicar todo lo que querría, ¿de acuerdo? Pero podríamos empezar hacia banda, solo situaciones de 2 contra 1, no hay cambios, no saltamos de cara. Pero me interesa también trabajar a lo mejor en una situación, no, te voy a invitar a ir al medio porque voy a saltar de cara al balón y voy a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces por eso ahora estábamos haciendo todo mezclado. La decisión que vais a tomar es vuestra, podéis elegir la decisión que queráis, ir a apretar más, ir a apretar menos, orientar, saltar al 2 contra 1, no saltar. Pero creo que el trabajo de orientar y que la defensa elija dónde jugar es interesante desde muy pequeños, ¿de acuerdo? Lo que me importa más del final, última secuencia, 2 personas yendo al rebote, les costó ponerla en juego, estuvimos apretando arriba. Al final, si lo montamos en parado, el 2 contra 1 sale, saltar y cambiar sale. Pero queremos que salga en juego real. Entonces tenemos que fomentar situaciones de juego real donde la gente vaya al rebote, haga balance y desde ahí podamos montar una presión o podamos empezar a defender a toda pista. Si no tenemos el rebote balance, si estamos todos parados, como estábamos al principio, al final es contraataque. La vuelta es muy fácil, ¿vale? Bien. Vale. Parejas un balón, por favor, rápido. Bien. Perdón, tríos, un balón por trío. Vale. Un grupo de 3, rápido. Va, venidos, los 3, vamos. Ponte en frontal, con balón. Estáis uno atacante en alero, un defensor. Uno ataca, uno defiende. Bien. Ahora cuando llegamos a la media pista, ya deja de tener tanta importancia lo que es el nivel de balón, ¿vale? Y es lo que os decía antes, ahora ya es un trabajo más de líneas de pase, ¿vale? Entonces, siguiendo con la idea que teníamos a toda pista de poder orientar, de poder saltar al 2 contra 1, de poder saltar y cambiar, también tenemos que ir de la mano con lo que trabajemos en líneas de pase, ¿vale? Las puedo cerrar o las puedo abrir, ¿de acuerdo? Según lo que busque, buscaré una cosa o otra, ¿vale? Balón ahí, por favor. Bien. Seguro que todos hacéis este trabajo, defiendo 1 contra 1, defiendo balón, el balón sale, salto a balón. Bien. Y ahora aquí es donde tenéis que tomar la decisión de elegir cerrar la línea de pase, elegir abrirla, ¿de acuerdo? Si la elijo cerrar, mi pecho va hacia el jugador que defiendo, rabillo del ojo y meto una mano en la línea de pase. Si la abro, lo contrario, mi pecho está hacia el balón, rabillo del ojo y estoy preparado para las dos, ¿vale? Creo que se deben explicar las dos, ¿vale? Ya veremos por qué. A lo mejor, si queremos saltar y cambiar a media pista, aunque es más arriesgado, yo estoy mejor colocado aquí, que tengo que cambiar mis pies. Si quiero hacer ayudas laterales, a lo mejor estoy mejor colocado en una línea abierta. Pero si no me interesa, quiero responsabilidad individual sobre el balón y quiero que este tío no la coja, tengo que cerrarla. Entonces tienen que aparecer las dos. Luego, seguro que si él ataca por aquí, él está cerrando la línea de pase, tiene que girarse para meter una mano, ¿no? No metas la mano. Bueno, si queréis que la metan, mi recomendación, abrir la línea de pase, ¿vale? Uno más, por favor. Venga. Estáis jugando los 4. Bien. Vamos a cerrar las líneas de pase, ¿vale?
Solo la marcáis, ¿de acuerdo? Pero no la cerráis. Quiero trabajar. Pongo balón aquí. El salto a balón y el estar cerrando la línea de pase. En cuanto viene balón, volverá a estar delante del balón. Y siempre la cerramos. ¿Vale? Sí, muy fácil. Poneros los 4 un segundo, ¿va? Bien, salta balón, ciérrala. Bien, déjala pasar. Bien, bien, perfecto. Vale, es un buen trabajo. Es un trabajo muy sencillo que seguro que hacemos todos. Lo mismo, pero ahora en vez de cerrarla, las abrís, las líneas de pase. ¿Sí? Vamos. Para. No lo estás viendo. Bien, a él. Te pones aquí. Tienes que verlo. Tienes que estar ahí, pero tienes que verlo. ¿Sí? Sigue. Bien, baja abajo. Tu pecho balón. Vale, perfecto. Bien. Trabajo de líneas de pase, básico, lo metemos en juego. Bien. Una pareja más allí, por favor. Bien, ya está. Da igual, eso es. Bien, vamos a hacerlo fácil. El ataque ahora se mueve donde quiere, podemos robar ya si queremos balones, podemos intentar romper en 2 contra 1, seguimos teniendo ahora el lado contrario, ¿sí? Y vamos a trabajar las líneas de pase que vayan hacia banda, del centro a la banda, las vamos a abrir, ¿de acuerdo? Me interesa que estamos pendientes del balón si está en una posición central. Si él me rompe, que pueda ayudar, puedo decidir un cambio si quiero, pero sobre todo puedo meter una mano y volver, ¿sí? Líneas de pase del centro a la banda, las abrís. En cambio, pon balón aquí. Las líneas de pase de la banda al centro, las vamos a cerrar. Que no haya circulación fácil. Y tú estás bien colocado en el lado contrario. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos. ¿Dónde está el balón? Ciérrala, 10, para. Banda centro. Cerramos. Venga, seguimos, va. Podéis atacar cuando queráis, ataque. Bien. No, sal. Bien. Rebote. Bien. Cambio, ataque, defensa, vamos. Ciérrala. Bien. Llega balón. Ciérrala. Defensa, balón. Buen trabajo. Bien. Vale. Otros 6. 3 atacando, 3 defendiendo. Descansar. Bien, trabajo de líneas de pase. Aparecen las dos, una norma muy básica y seguimos trabajando. Y según lo que tengamos aquí, podemos trabajar una cosa u otra. Por favor, abre la línea. Ábrela. No. La línea de pase. Tu pecho hacia el balón. Vale, pero viendo el tuyo jugar. Bien. Si viene a atacar por este lado, bien, yo puedo decidir fintar y volver, estoy bien colocado, estoy a un desplazamiento de llegar sobre el balón. Si yo veo que está muy rebasado, muy claro, puedo incluso decidir un cambio. Cambia. Me quedo yo con él, lo defiendo y tú te vas ahí. Y estamos preparados y colocados para esto. Con una línea de pase abierta. Con una línea de pase cerrada, ataca por ahí. Ataca. Tengo que girarme, llegar, voy a llegar tarde todas las veces. Entonces, a lo mejor me interesa esto. A lo mejor tengo que estar colocado en línea de pase abierta. Para más adelante, cuando juguemos a lo mejor alguna situación, pon el balón allí. Bien, yo voy al lado contrario. Si vienen a jugar un indirecto y estoy en línea de pase abierta, a lo mejor estoy más preparado para cambiar. No lo sé, ¿vale? Pero tengo que conocer las dos orientaciones, ver a mi jugador, ¿sí? Entonces, en función de cómo esté colocado, podré sacar más ventajas o menos. Pon balón aquí. Si yo estoy en línea de pase cerrada, bien, esto es importante. Cerrado, vamos a intentar que no reciba. Entonces, ya le estamos pidiendo bastante al jugador. Mi consejo, no le pidáis a alguien que esté cerrando una línea de pase que haga una ayuda después. No. Si estás cerrando la línea de pase, intenta que no reciba. Vale, tu trabajo es que no reciba. Y si te tira una puerta atrás, alguna te tirará. Pero ponle difícil toda la recepción. ¿Sí? Jugamos ya, vamos. No recibe. Bien, buen trabajo, sigo. ¿Dónde está balón? Lado contrario, bien. Bien. Vuelve. Bien, buen trabajo. Vale, stop. ¿Qué querías? ¿Ayudar? ¿Sí? Entonces puedes meter una mano, puedes meterte delante. Si vas a ayudar, una ayuda de lado fuerte, ponte delante. Si te pones aquí de lado, su camino está largo. Sí. Párale el camino largo. ¿Sí? Va, seguimos. Otra. Ciérrala. Bien, que no reciba. Bien. Vale, stop. No reciba.
Sacó un poco, se separó con él en línea de pase. Va, juego ya, no recibe. Bien, buen trabajo. Lado contrario. Recupera. Bien. Buen trabajo. Vale, cambio ataque-defensa. Estás muy lejos en el lado contrario, no llegas a esa ayuda. Ciérrala, no recibe. Buen trabajo. Bien, stop. Trabajo de cerrar líneas de pase. Queremos apretarlas, queremos que este tío no juegue. Pues a ese jugador exigirle eso, solo. No le exijáis que si ataca por el centro colabore o meta una mano. Exigirle que cierre la línea de pase y que este tío, si quiere cogerla, tenga que hacer un buen trabajo, ir al medio campo o que se vaya y que venga otro. ¿Vale? Vamos a cerrar esta línea de pase. Pues aquí no reciben, tío. ¿Vale? Pasa e intercambia con él. ¿Vale? Va, juego ya. ¿Dónde está el balón? ¡Ciérrala! Bien, sigo. Bien, perfecto. Cámbialo. Vale, stop. Ahí vamos al siguiente. Buen trabajo, defensa. Ya tiene que salir él, ¿no? Entonces, ¿por qué te quedas con él? Él sale a parar balón, porque si no es canasta. ¿Tú te quedas ahí con él? Venga, lee dónde está. Vamos, juego otra vez. Cierra la línea. Bien, buen trabajo. ¿Dónde está el balón? Bien, vale. Bien, vale, stop. Bien, buen trabajo. Reciben muy lejos, nos está interesando. Al final no está jugando 1 contra 1. Si encontramos un jugador que no quiere jugar 1 contra 1, le cerramos una línea de pase, a lo mejor le estamos obligando a echarla al suelo, con el lado contrario bien colocado para preparar las ayudas como queramos. Pero forzando una línea de pase que queremos cerrar. Sin embargo, el balón en un lado, en el medio, sí que tenemos 2 jugadores ahí pendientes de hay tráfico, no podemos jugar, la tenemos que poner en un lado. En cambio, aquí ahora entra lo que es la orientación, obviamente. No tendría mucho sentido que yo orientase al medio con este tío cerrando la línea de pase. Antes lo trabajamos, pues aquí a lo mejor si yo oriento a banda, lado contrario bien colocado, estamos llevándolo a otra situación. Estoy jugando 1 contra 1, donde sé que tengo que tener una ayuda y donde tengo un compañero trabajando para que no jueguen por el otro lado. Y mi trabajo a lo mejor es este 1 contra 1. Yo en 1 contra 1 en estas distancias soy más de muro, balón delante. Pero es compatible, se puede saber. Tenemos que saber qué estamos usando. Si abriéramos esa línea de pase, ábrela. Da igual, bien, perfecto. Nivel de balón incluso, pues a lo mejor aquí puedo meter una trampa que juega al medio y saltamos y cambiamos. Juegas, bien, salta, cambia. Corre. Y a lo mejor en un momento, teniendo trabajados orientaciones, saltar y cambiar 2 contra 1, podemos cambiar la defensa con algo muy básico. Estamos trabajando defensa aquí, cerrando esa línea de pase, tenemos que recuperar un balón. Bueno, ahora ya cuando le lleguen al alero, en vez de cerrar la línea, la vamos a abrir, vamos a bajar al nivel de balón y lo vais a invitar al medio. A ver si cuando salta al medio, salta y cambiamos, a ver si recuperamos un balón. ¿Sí? ¿Vale? Pero esto va desarrollo de equipo. Tenemos que ir poquito a poco, tenemos que ir a ver hasta dónde llega. Seguimos, cerrando hacia centro, abriendo hacia banda. ¿Vale? Ataque, podéis moveros, cortar, cambiar de posiciones, etc. ¿Sí? No estéis siempre en el mismo sector. Y podéis jugar 1 contra 1. ¿De acuerdo? Vamos, ya, juego. Bien. Estás hacia banda ya. Vale. Vuelve aquí. Aquí hay que hacer algo. Bueno, fíjate aquí. Él está abriendo la línea. Normal, es más hacia banda incluso. Estás bien colocado. Atacas por aquí. Perfecto. Bien. Y esto es lo que no puede pasar. Hemos hecho una ayuda, ha quedado un jugador solo, un pase muy corto, muy fácil, ¿no? Entonces, elige o fintar volver para que darle un segundo a él para que se ponga adelante, o cámbiaselo. Si está muy rebasado, lo que sea, viene muy por detrás, cámbiaselo. Pero entonces, ¿tú a dónde vas? Allí. ¿Sí? Juego, otra vez, vamos. Elige. Bien, bien, buen trabajo. ¿Vale? La línea de pase, bien. Buen trabajo. Sigue. Vuelve la línea. Ya está él bien defendiendo bien. No te quedes ahí mirando. La iba a robar. Vete a la línea, no vaya a ser que suelte el pase. Cambia ataque defensa, va.
La línea, ciérrala. ¿Dónde está el balón? Bien. ¡Para! ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ir a un 2 contra 1 ahí? Pregunto, dime. ¿Qué se te ocurrió? Por instinto, de acuerdo. ¿Es una línea de pase hacia centro? Sí. ¿Qué te pido? Que la cierres. Si te pido cerrar una línea, ¿te voy a pedir que vayas a un 2 contra 1? No, pues cierra la línea. Ahora. Que eso a lo mejor está bien en otro momento. Que digo, no, en cuanto pase el balón, vete al 2 contra 1. Pero ahora cierra la línea. ¿Sí? Vamos, ya. Ciérrala. ¿Dónde está el balón? Lado contrario. Bien. ¡Cámbialo! Vale. Esto pasa muchísimo en infas, minis, cadetes, junior, EVA desgraciadamente también. Cada vez que generamos una ayuda, al final es una situación que estamos trabajando también a toda pista, que es que alguien sale a parar el balón. A toda pista lo asumisteis muy bien. En cuanto alguien sale a parar el balón, yo cambiaba, me iba a otro jugador. Ahora de repente alguien me sale a parar el balón. Ven, por favor. Yo defiendo aquí. Vete a la ayuda, por favor. Venga, ataca. Estás jugando, eres su atacante. Me han rebasado, me han salido a ayudar y... ya está. Ya me vinieron a ayudar, yo ya no hago nada más. Ya me quedo aquí. Él me ayudó y ya cuando él la pase, pásala, a donde quiera. Yo, mátate tú con él, que este es el mío. ¿Sí? Te ha hecho una ayuda. Habrá que ir a otro lado. Ya ha cogido él el balón. ¿Sí? Entonces, cambiar. Buscar al jugador que está solo. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Si os hacen una ayuda, si veis a un jugador, ayudo, salgo, buscar otra cosa. No os quedéis detrás de ese jugador. No hacéis nada ahí. Vamos, ya. ¡Ayudo! Bien, buen trabajo. Vuelve, los dos al mismo lado, ¿no? Vale, quietos. No hace falta que vayáis juntos al mismo. Hablar uno. ¡Yo! ¡Voy! Entonces el otro que no vaya. Otra vez, venga, vamos. ¿Dónde está el balón? Bien, sigue. Sigue, coge balón. ¿Dónde está? Cierra la línea. Bien, ábrela. Vale, otros 6, por favor. ¿Lo tenéis vosotros? Claro que estáis frescos. Bien. ¿Está con balón? ¿Dónde está balón? Bien. Para. Tienes que ver dónde está. Bien el lado contrario, pero si él se viene al medio, ya no eres lado contrario, eres línea de pase. ¿Sí? Va, juego. Vuelve. Bien. Cambio, por favor, ahí. Otros 6, vamos. O cambia tú solo, venga, cambia. Uno más que aquí, por favor. Venga. Juego, 6 arriba, va. ¿Estás bien? Fue en defensa, no fue en ataque. En la línea, ¿dónde está el balón? Cambia, para. Muy bien, cambia. Fíjate de él. Te está pidiendo un cambio, hazlo. Vamos, otra vez. La línea, ciérrala. Vale. Bien. Si salís a una ayuda, salía a una ayuda. No os quedéis esperando. Hola, por favor. Ponte al lado contrario, defendiendo, por favor. No os quedéis esperando ahí. Bien. Quédate en el semicírculo, defiendes. Es el lado contrario. No os quedéis esperando ahí a que lleguen y os finalicen desde aquí. Desde aquí las van a meter. Si veis que... Venga, me defiendes, 12. Te voy a romper. Vale. Si veis que rompen a vuestro compañero, lo mismo. Parar lo más lejos que podáis el balón. Misma idea de toda pista. Salir a por él, no esperéis a por él. Entonces, balón y busca a dónde poder ir. Esa línea de pase, si está tu compañero al exterior, lo que sea. Pero no os quedéis detrás.
salir a por el balón, salir a parar el balón, como desde el primer ejercicio del entreno, ¿sí? Va, juego, no es quien taca. Va, otra vez, venga. Hombre, si está el balón solo... No, otra vez los mismos. Los mismos atacantes, ¿eh? Para. Que ataquen los mismos de antes, por favor. Si, a ver, si se come un bloqueo, si se cae al suelo y se queda alguien solo, pues que alguien, por favor, tome la decisión de que no meta canasta y que alguien salga a balón. No os quedéis mirando cómo la mete. ¿Sí? Vamos, ya. Balón, al otro lado, bien, lado contrario. Vale. ¡Ey! ¿Te ayudaron a ti? Pues ahora ayudarles tú. Otra vez, mismo ataque, vamos. Bien, vale. Nada, está bien. Cambio ahora sí. No hubo ayuda, hubo una finta y volver. Al final el 1 contra 1 lo aguantamos. Finalización complicada. ¿De acuerdo? Venga, bien, vamos. Lado contrario. La línea. Bien, cámbialo. Bien, lado contrario. Bien, lado contrario. Llega a defender. La línea, ciérrala. Rebote. Bien, buen tiro. Vale, venga, cambio. ¿Estás para jugar? Sí. Bien. Vale, ahora, empezando desde aquí, desde el trabajo de líneas de pase, nos vamos a ir para allí y volver, ¿de acuerdo? Metemos situaciones, vamos a intentar orientar a banda y saltar al 2 contra 1, como decíamos antes. Pero si llegan allí, trabajo de líneas de pase, el lado contrario bien colocado. ¿Sí? ¿Estamos? Y, como estábamos haciendo ahora, las líneas de fondo hacia el centro las cerramos, del centro hacia la banda las abrimos. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos ya. Sí, Juan. Cierra. Para. Cierra la línea, que no reciba. Vamos, ya, juego. Ya estamos, rebote, balance. ¿Quién molesta? Bien, sigue. Lado contrario, nivel de balón. Llévalo a un lado. Llévalo. Rebote. Hay que volver. Para. No esperes. O con él o saltas. Si piensas que él va a recuperar, bueno, pues tomas esa decisión. Pero toma una decisión. No esperes a que la tome él por ti. ¿Sí? Va, afuera. Otros 6, vamos. Ida y vuelta, va. Vale, espera. Ataca tú, por favor, 12. Ataca tú, defiende. Vale, fuera. 21 fuera y 10 fuera. 2 rojos ahí, venga, así se ve bien claro quién ataca y quién defiende. ¿Estamos? Va, juego ya. Esa línea, ¿dónde está el balón? Ciérrala, arriesga. Vale, stop. La había rebasado. Bueno, del todísimo. Estaba fuerísima. Métete delante. No os quedéis ahí a la mitad del camino donde coja por el medio de los dos y pueda elegir bandeja o pase, ¿de acuerdo? Y si no, si ves que sigue, no puede estar tan solo. Finta, crea duda y vuelve. ¿Va? Otra vez. Rebote. Ya estás molestando. Bien. Llévalo a un lado. Bien cambiado. Sigo jugando. ¿Dónde está el balón? Cierra esa línea. Hay que volver. ¿Quién molesta? Varón. La línea. Lado contrario. Bien, vale. Empezamos a meter todo junto y se nos van olvidando las cosas. Ya no cambiamos al lado contrario, ya a toda pista nos estamos orientando, pero es el trabajo que tenemos que intentar, que al final aparezca todo.
¿de acuerdo? Un entreno, llevamos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, es normal, ¿vale? Pero obviamente no pasaríamos una cosa sin tener dominada la primera. Nivel de balón, lado contrario, empezar a orientar, ¿de acuerdo? A partir de ahí, todo lo demás. Líneas de pase, primero solo una, a lo mejor solo cerramos, luego empezamos a meter la otra, empezamos con una trampa, lo que sea, ¿sí? Por favor, lo importante, lo del primero. Rebote ofensivo, molestar el primer pase, nivel de balón, lado contrario, ¿sí? A media pista, lado contrario. Ya ni me meto en las líneas de pase, pero lado contrario bien colocado, ¿sí? 6 ya, vamos. Va, juego. Lado contrario. Bien. Lado contrario. Bien. Buen trabajo. Sigo. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, hay que rebotear. Molesta el balón. Para. ¿Por qué le das ese espacio? Balón era una pedrada de la leche. Vente, vente. Iba por ahí botando. No, vente, vente. Él fue a por él y tú le esperabas ahí. Le acabas de regalar 2 metros para que piense. Igual no lo coges, igual él te está bloqueando bien. Pero en cuanto a la coja de espaldas, te estás molestando ya. ¿Sí? Vale, vete. ¿Sí? Va, Bien, ya estamos defendiendo. Buen trabajo. Lado contrario. Bien. Bien cambiado. Vale. Molesta, molesta ya, juega. Bien, buen trabajo. Nivel de balón. Bien. Balón. Vuelve, vuelve, vuelve. Vale, fuera. Otro 6. Buen trabajo. Bien. Al final ahí hicimos algo que no hemos trabajado, que no hemos pedido. De hecho, te eché la bronca a ti. Que es que salimos de cara a parar balón, pero hicimos un cambio. Al final el daño no fue mucho porque el defensor llegó. ¿De acuerdo? Pero no saltéis al balón si tenéis un defensor 1 metro por delante. Es decir, vengo con el balón por aquí, yo juego con él, si tú me sales de cara, yo voy a ver ahí. Cuando saltéis al 2 contra 1, intentar que sea. Otra cosa es que vaya yo solo y haya que parar balón, entonces sí. Pero si está defendido, no vayáis a un 2 contra 1 de cara. ¿Sí? Vamos. Bien, buen trabajo. Sigo. ¿Quién está con balón? Para. Bien. ¿Estaba el balón allí? Estaba el balón allí. Defiendes al 6, ¿no? Pues el balón lo tenía el 3. Y yo lo quiero defendido. Si está allí tirado en el suelo, ¿nos meten canasta otra vez? Sí, sí, nos meten canasta otra vez. Tú estás con el 6. ¿Sí? Para balón. Ya, juego. Lado contrario. Ahí, saca, 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 saca. Ya molesta ese saque. Para delante, delante, delante. Nivel de balón, corre, corre, nivel de balón. Vale. Otro 6, venga. Son las 2 últimas, chicos, vamos. Bien. Vamos a intentar, ¿vale? Atacantes azules. Después de este ataque necesitamos un 2 contra 1, campo ofensivo. Es decir, en este medio campo tenemos que montar un 2 contra 1, ¿vale? Y allí en defensa, en media pista, ¿de acuerdo? No, aquí, ahora. Vamos a hacerlo más fácil. Vosotros eso. Después de jugar necesitáis montar un 2 contra 1 en este campo. Haya habido canasta o no. Tenéis que arriesgar ese 2 contra 1. ¿Sí? Defensa. Tenemos que intentar provocar un error, ¿vale? Entonces, nos va a dar más igual la circulación de pases, ¿de acuerdo?
pero sobre balón nos tenemos que tirar. Cada vez que lo echen al suelo, tenemos que buscar una situación donde nosotros busquemos un error. Entonces, trabajamos otra vez nivel de balón, ¿sí? Y cuando haya un bote, ¿de acuerdo? Tienes que saber ahora que tienes lado contrario, ¿juega? Y tienes un compañero en nivel de balón. Si te rompen centro o te llevan al medio, tienes que saltar tú y cambiaremos, ¿de acuerdo? Si te rompen fondo, tendrás que saltar tú y cambiaremos, ¿de acuerdo? Pero tiraros sobre balón, ¿vale? El que tenga que salir a ayudarle en el 1 contra 1 al que sea, que se tira por balón. Igual que si es 1 contra 1 frontal, no quiero ayuda lateral, quiero que nos tiremos para el balón, ¿sí? Nos tiramos a balón, va. Juego, a balón, nivel de balón, ¿dónde está? Tiraos a balón. Ese 1 por 1, vamos, rebote. Sigue jugando. Tiraos a balón, estáis muy lejos. Sal a balón, para, otra vez. Quiero que os tiréis a por el balón. Si estamos lejos del balón no vamos a llegar. Forzar, coge bola allí. No voy a llegar. Entonces, quiero que cada vez que le echen al suelo, ataca por donde atacabas. Que os tiréis a por bola. Que salgáis larga esa ayuda. Vamos a intentar recuperarla. No vamos a esperar a que el ataque llegue. Vamos a ir a por el balón todo el rato. ¿Sí? Como si fuésemos a un 2 contra 1 a toda pista, pero a media pista. ¿Sí? Vamos ya, juego. Llega. ¿Dónde está balón? ¿Dónde está balón? Tírate a por bola. Para. Muy lejos. Olvídate un poco del tuyo. Piensa que tienes que tirarte a por el balón cada vez que le echen al suelo. ¿Sí? Venga, vamos, otra vez. ¿Dónde está balón? ¿Dónde está balón? Bien. Penetración. Va, otra vez, venga, vamos. Vamos, otra vez aquí, estático. Tiene un intercambio, penetración por fondo, no hubo ayuda, soltaron el balón fácil. Si alguien va para dentro del ataque, bueno, quiero que el que le toque se tira por la bola, no se quede esperando. Penetración central, vengo por aquí. No te quedes esperando, venga por mí, a ponerte delante, que yo no pueda jugar. Balón está en la banda. Penetración por fondo, estoy empezando. Sal, venga por mí, ¿de acuerdo? Tienes 2. Penetración por centro, lo mismo. Sal, venga por mí, No os quedéis esperando. Forzar. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Pendientes de balón, va. Bien. Cuando le echen al suelo, en cuanto le echen al suelo. Sal el balón. Bien, sigue jugando. Bien. Tenemos que buscar el 2, bien, buen trabajo, sigo. Rota, bien hecho, buen trabajo. Cinco, 4, 3, 2, rebote, balance. Ya molesta. Bien. Tiraos a por bola, tenéis que recuperar. Bien, vale, perfecto, buen trabajo. Obviamente ahora liberamos los 2 tiros porque nos estamos olvidando de cambiar. No me puedo quedar detrás, pero es la idea, que en bote no nos generen. El primer ataque, jugaron 18 pases, encontraron un tiro solo. Estamos solo 3, hay mucho más espacio. Con 5 sería más difícil encontrar un tiro. Pero estamos todos pendientes de penetración. Que no jueguen fácil. No puedo esperar para eso, no puedo estar esperando en la zona, tengo que salir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Situación de 2 contra 1, arriesgar a toda pista. Muy bien saltado aquí 2 contra 1. ¿De acuerdo? Los otros 6, lo mismo, por favor, y ya acabamos. Vale, repito. ¿Quién defiende? Rojos. Cada penetración que haya, quiero situación de salimos a balón. Entonces, si hay penetración aquí, acuérdate, sales a parar el balón. Si estás muy rebasado, cámbialo. Ahora solo hay 3, no tenemos a nadie que rote aquí con 2. Sí, ese tiro va a ser cómodo. ¿De acuerdo? Si es penetración por... Ponla aquí, por favor. Pon el pase. Nivel de balón. No cierres ahora la línea. Ahora estamos pendientes del balón, de no penetraciones. Lado contrario. Si va por abajo, sala por ella. Si va por arriba, sala por ella. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Azules, 2 contra 1. Después de tiro. ¿Sí? Vamos ya. Que no haya penetraciones, tírate por la bola. Bien. Vale. Otra vez, buen tiro. La bola no está entrando en zona. Vale, está jugando fácil el ataque, está jugando por fuera,
pero están sacando tiros. Repito, solo son 3. Si con 5 los tiros son más difíciles, pero ahora estamos trabajando con 3. Bien, entonces tú te tiras a esta ayuda, obviamente estamos liberando un pase fácil. Normalmente tendríamos otro jugador por detrás que podría salir a este pase, ya estaría cayendo el siguiente del lado contrario para llegar al extra pase, etc. ¿Sí? Entonces, ataque. Bien jugado, son buenos tiros. Tratar de meter con una bandeja. ¿Vale? ¿Sí? Defensa, lo mismo. Todos pendientes de la penetración. ¿Sí? Vamos ya. Pendientes de balón, pendientes de balón, pendientes de balón. Tírate sobre balón. Bien. Tírate sobre balón, que no entren. Vuelve. Sobre balón. Bien, sigue. Bien defendido. ¡Ey! No te vayas. Te saliste del nivel de balón. ¿Sí? Entonces, cogió ese espacio. Otra vez, vamos. Va. Nivel de balón, lado contrario. Bien, sigue jugando. ¡Ey! ¡Sal, sal, sal, sal! Vale, vuelve. Venga, otra vez, va, sigue. Bien, sigo. Pendientes de balón. Nah. Otra vez. Una manita, no, una manita pasa y finaliza, incluso falta y canasta. No quiero que pase, no quiero que entre aquí. ¿Va? Venga, chicos, es la última, en serio. Vamos. Bien, sigue jugando. Balón. Bien, ya, arriba. Al 2, hay que ir al 2. No va a centro, cámbialo. Bien. A 5, 4, 3. Corre, vamos. Vale. Gracias, chicos. Podéis beber agua. Ahí. No voy a hacer nada más en pista con ellos. Voy a hablaros solo de 2 cositas más y luego si hay alguna pregunta la contesto. No quiero quitarle tiempo al siguiente. Vale. Obviamente, todas las acciones que cometamos tienen un riesgo. Tenemos que saber cuál es. Y el equipo tiene que saber cuál es. Tenemos que saber que si estamos orientando hacia una banda y vamos a saltar al 2 contra 1, tenemos que estar muy bien colocados del lado contrario para que no nos genere. Si vamos a orientar al centro y vamos a saltar y cambiar, tenemos que correr muy rápido atrás porque vamos a desproteger muchísimo el aro saltando de cara hacia el balón. Si vamos a cerrar una línea de pase, no podemos esperar que nos ayuden aquí. Si vamos a abrirla, sí. Entonces tenemos que estar preparados. Y son trabajos simples con los que podemos hacer o podemos intentar llevar un poco la iniciativa en defensa. Esto último que estuvimos haciendo aquí, esta última media pista, no quería que la pelota entrase aquí, en la zona. Jugamos contra un equipo de malos tiradores, bueno, pues nos cerramos todos sobre el balón. No nos preocupa su circulación, pero no queremos que jueguen con sus interiores. Bueno, pues estamos todos cerrados. O todo lo contrario, no queremos que reciba balón un jugador que juega muy bien desde aquí, 1 contra 1, bloqueo directo, lo que sea, pues le cerramos la línea. Invitamos a ir al fondo, montamos todas las ayudas desde el lado contrario, lo que sea, pero todo razonado y todo con sentido, llevando a cabo pequeños trabajos técnicos defensivos, orientar, nivel de balón, lado contrario, salir, parar el balón, que al final es muy complicado, ¿de acuerdo? Siempre nos quedamos ahí un poquito esperando, entre tierra de 2, no, salir a parar el balón, queremos llevar la iniciativa. Si le dejamos pensar al ataque, siempre va a ir por delante, va a tomar la mejor decisión. Si le obligáis a tomar una, igual es la decisión forzada y es la que nos hace recuperar el balón. ¿Vale? Entonces, intentar llevar la iniciativa en defensa son las propuestas que yo quise dar hoy. Espero que os haya valido, daros alguna idea y que habéis aprovechado la charla. Muchas gracias. Si alguno tiene una pregunta, si alguien tiene una pregunta o algo, si no, pues ya lo dejo aquí. Vale. Si no te contesto que no estás apuntado. Vale, pues muchas gracias, chicos.